tenido unos efectos que tienen que ver con ese hombre de atrás, como lo que se denomina hoy a través de los medios de comunicación la parapolítica. Porque en el esquema de justicia y paz, por diversos motivos, al empezar las confesiones con las que se comprometieron especialmente los líderes o comandantes de los grupos paramilitares, empiezan a hablar por A, B o C, porque están cumpliendo su compromiso. Entonces dicen, sí, yo actuaba como estructura criminal, pero detrás de mí había algo, y había algo. El despojo arbitrario que hago de la tierra, que supera los 5 millones de hectáreas productivas, se hace por algo y para algo, no solamente con el ánimo del guerrero. Y eso se está develando hoy por hoy. Y eso es lo que tiene, por ejemplo, a un buen número de políticos comprometidos con lo que se denomina coloquialmente parapolítica. No están ellos en el marco de justicia y paz, pero la Corte Suprema de Justicia recientemente, después de 2 condenas a este tipo de personas, dice: usted está condenado por concierto para delinquir porque fue financiada su campaña por X o Y grupo paramilitar. Pero hoy, ¿qué dice? Si usted fue financiado por ese grupo y tenía conocimiento, tenía la verdad en su cabeza de qué era lo que hacía ese grupo, yo también tengo el deber de judicializarlo por delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad, que son los que se le imputan al grupo. Y así van surgiendo como ramificaciones de lo que significa la justicia, que empieza siendo una justicia precaria. ¿Y por qué subrayo esto? Porque es muy difícil para una víctima sobreviviente como una madre, una esposa, una compañera, entender que a ese señor que ha visto por televisión confesando 200 homicidios, 30 masacres, tantas desapariciones, de pronto el 29 de junio pasado, cuando se produce la primera sentencia, la primera en sentido estricto, porque hubo una primera que fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, la primera que hasta ahora no ha sido tumbada, valga la expresión, sobre Diego Vecino y Juancho Dique, porque a esa persona que confiesa ese tipo de delitos bárbaros, gravosos, se le impone una pena de 8 años, apenas de 8 años, cuando muy seguramente al señor que iba ebrio en el carro mínimo le vayan a imponer 20. Ahí no se está cumpliendo el principio de proporcionalidad. Los esquemas transicionales significan eso, que yo como Estado llego a un acuerdo que luego pasa a los jueces para ser verificado. Y es muy difícil para esa víctima entender que en efecto a esa persona que lideró durante años las actividades criminales de despojo de la tierra, de desplazamiento, de desaparición, etcétera, etcétera, se le ha impuesto una pena que llega hasta los 60 años, pero que esa pena es sustituida por lo que se denomina jurídicamente una pena alternativa, que es la que solo puede estar entre 5 y 8 años. ¿Por qué hacen eso los estados? O algo parecido. Porque valoran más la posibilidad de superar la situación de conflicto y la posibilidad de profundizar en el derecho a la verdad, que va a servir para poder suplir las distintas formas de reparación. Si a mí como madre me indemnizan por la desaparición, el secuestro, la muerte de un hijo mío, me indemnizan con lo que señalaba el señor Pirri, tantos salarios mínimos, no me gusta ni decir el número, está bien, de pronto me pueden paliar una situación particular, pero eso a mí como ser humano no me repara. Lo que yo necesito saber es por qué lo mataron. Lo que yo necesito es que el Estado, a título de reparación simbólica, en cabeza de quien debe hacerlo, que generalmente es el presidente de la República, me pida perdón y le diga a la comunidad de la cual yo hice parte, por ejemplo, o hago parte, que mi hijo no era un guerrillero o que mi hijo no era un paramilitar,
y que él fue asesinado y después de asesinado fue vestido con un camuflado para justificar lo que denominan falsos positivos. Esa reparación, ¿qué significa? Que la máxima autoridad del Estado reconozca la responsabilidad que le cabe, es lo que se denomina reparación simbólica. Encontrar e identificar los restos de ese hijo, poderles dar la sepultura que yo considero, es lo que se denomina reparación moral. Acudir al restablecimiento del tejido social de una comunidad que en su conjunto ha sido afectada, como la de Salado, como la de Trujillo, como la de Bojayá, por ejemplo, que esta semana yo hago parte como investigadora del grupo de memoria histórica, se presenta el informe de Bojayá. Acudir a esa comunidad y repararla, no solo reconstruyendo la escuela, sino contribuyendo, por ejemplo, a la convivencia entre grupos étnicos de la zona, indígenas, afrodescendientes, es lo que se denomina reparación colectiva. Y ahí el papel fundamental lo juega el Estado. Y esa reparación nunca será posible si no se tiene acceso a la verdad. Entonces les decía al comienzo, hay diferentes tipos de verdad. Yo suelo acudir a estas citas, con unas diapositivas que nunca sigo. Entonces, ustedes ahí van a encontrar en la primera algunas definiciones de orden jurídico que más bien son aburridas. Lo que les estoy pidiendo es más o menos que no las miren. Yo dejo la presentación, pero yo no sigo el orden de las diapositivas. Ahí está, por ejemplo, en la primera, la definición de lo que son los conflictos armados internacionales y no internacionales. La definición de justicia transicional, que la explica mejor, de manera más sencilla, PIR. Pero ¿qué es el derecho a la verdad? Y ahí sí me voy a detener en la correspondiente diapositiva, y si me permiten voy a leer una definición que como tal definición siempre será arbitraria, incompleta, discutible o debatible, pero que es la definición que la comunidad de naciones en el marco de Naciones Unidas ha venido construyendo con el concurso de los estados que hacen parte de esa organización. El derecho a la verdad es un derecho autónomo e inalienable. Eso para los abogados es supremamente importante. Quiere decir que es un derecho que no depende de otro derecho para poder ser exigible, por ejemplo, por parte de la víctima. Más allá de que, y ya lo decía también el señor Pirri, más allá de que se identifique o no quién fue mi victimario, yo soy una víctima. Y ahí prevalece otro principio del cual somos titulares todos según la Constitución, que es la presunción de buena fe. Si yo acudo a la personería, a la procuraduría, a la defensoría, a registrarme como víctima de desplazamiento, yo no soy la que tengo que probar esa condición. Ahí se impone la presunción de legalidad, el principio de buena fe, y el funcionario debe registrar el hecho que yo denuncio. Y aún, aunque se ha avanzado bastante, debo reconocerlo, pero aún hoy encuentra víctimas uno de desplazamiento compungidas porque no solo han sufrido el dolor de lo que significa la usurpación de su tierra, el desarraigo y demás, sino porque se le niega la ayuda del Estado, porque no puede, por ejemplo, decir quién lo desplazó o quién mató al hijo cuando incurrieron en el hecho. ¿Qué dice la víctima? Llegaron los paramilitares, llegaron los muchachos, refiriéndose a la guerrilla. Pero ¿cómo le va a pedir uno a la víctima que identifique al victimario? Que le diga más o menos nombre completo, número de la cédula, descripción física, cuando han llegado con 20 fusiles, 200 hombres a un pueblo de 100 habitantes, a una vereda, fuertemente armados. Ahí se invierte todo, y ustedes van a oír muy recurrentemente estos días, desde anoche lo está diciendo el ministro de Agricultura a propósito de la erradicación de la ley de tierras, la inversión de la prueba.